Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Una segunda pregunta, presidente, con respecto a los medicamentos en el país. En días recientes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo en una entrevista que existe una campaña mediática por parte de los médicos y padres de algunos niños porque dicen que no hay medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades. En efecto, presidente, sí hay una campaña mediática para señalar y desprestigiar a su gobierno. Y lo grave es que se genera desde dentro de su gobierno, de su estructura, dentro de su administración, y se lo digo por lo siguiente. Por tercera ocasión, los integrantes del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE me han dicho que siguen violentando de manera sistemática los derechos laborales de estos y que desde dentro del ISSSTE se generan los golpeteos mediáticos que usted también ha señalado en reiteradas ocasiones aquí. El general James Pedro Lofgán Iturburu, director normativo de Administración y Finanzas, es el principal obstáculo y represor que tienen los trabajadores. El general Lofgán utiliza a los encargados de las delegaciones estatales para intimidar al personal, ya que dichos funcionarios llegan armados y hasta presumen en las delegaciones sus armas que portan. Lo destacado, presidente, es que detrás del general Lofgán está Luis Miguel Chon Chon, quien dice ser funcionario público y se ostenta con el verdadero titular de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE. Chon Chon es quien toma las decisiones de los pagos a proveedores, definición de servicios, base de licitaciones y, lo más delicado, es quien supuestamente compra los medicamentos para los derechohabientes y al final del día, por eso se tiene el desabasto de medicinas en todos o en algunos hospitales del ISSSTE del país, así como también en proyectos tan importantes como los hospitales de Tláhuac y Nayarit, donde se han dejado de pagar los servicios por indicaciones de Chon Chon, porque dicen los trabajadores que todo aquel proveedor que quiere ser contratado en el ISSSTE debe de darle a este personaje la mitad de los ingresos. Chon Chon, presidente, además de este texto, cuenta con una denuncia en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción con la siguiente carpeta de investigación, todo en mayúsculas: FED/FECC/CDMX/5079/2021. Y Juan Rodolfo Ramírez Brito conoce toda la perfección sobre este caso. Presidente, con estas acciones al interior del ISSSTE, ¿existe el golpeteo mediático que le responde a los trabajadores del ISSSTE hasta cuándo se van a dejar de violentar sus derechos laborales y sindicales? Y también a los niños y niñas y personas que están enfermos y que por culpa de estos funcionarios no les llegan los medicamentos. Usted libera el presupuesto para la compra de medicamentos, pero se queda atorado en el camino, presidente. Igual sucede en el estado de Hidalgo, que gobierna Omar Fayad Meneses del PRI, quien a través de la Secretaría de Salud Estatal, su gobierno le envió más de 5,000 millones de pesos para medicamentos, pero si usted hace una gira hoy al rato, de manera improvisada, en cualquier clínica o hospital rural, no va a encontrar ni paracetamol, ni siquiera unas jeringas. ¿Por qué? Porque al interior del gobierno de Omar Fayad, presidente, su gobierno, el que usted encabeza, no es bien visto, pese a que a Olga Sánchez Cordero le venga a decir otra cosa. ¿Por qué se lo digo? Porque aquí tengo el presupuesto, que usted seguramente lo conoce bien,
que ha recibido Omar Fayad para la compra de medicamentos. No hay medicamentos en Hidalgo, presidente. Se quedan retenidos. Y también lo expresan la gente que pertenecen al Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, sección 4 en aquel estado, donde dicen que pues hasta los pacientes tienen que comprar los equipos médicos, jeringas, todo lo que se requiere cuando alguien se interna o cuando alguna mujer va a dar a luz, presidente. ¿Cómo terminar esa corrupción cuando el emblema de su gobierno, al principio, y usted todos los días en esta mañanera dice que vamos contra la corrupción? Y también dice que México, la vida de México tiene que ser más pública cada día. Y usted acaba de reiterar que su gobierno no se va a fijar mientras no pacifiquemos al país y mientras no se termine con la corrupción. ¿Cuál es la acción de su gobierno al interior del ISSSTE y también en Hidalgo y en algunos otros estados que seguramente padecen lo mismo, presidente? Bueno, se está trabajando, no se permite la corrupción, no hay hechos que demuestren lo que tú estás planteando en el caso del ISSSTE. Hablaste de General Lomas, es una gente seria, recta, honesta, íntegra, por eso está ahí. Seguramente no les agrada porque fue a poner orden, porque el ISSSTE históricamente era un botín y, con todo respeto, no solo eran los funcionarios, sino también los líderes sindicales. Entonces, a lo mejor ahora pues ellos se sienten afectados en sus intereses. De todas maneras, vamos a revisar el asunto. Lo importante es que todo se ventile y se aclare. Eso es lo importante de la democracia y del derecho a la información y de la transparencia, de que con libertad se hacen denuncias y así nadie se va a sentir absoluto en ningún nivel de la escala. Todos sometidos a escrutinio público. Eso es muy bueno. Y pueden haber excesos, pero es mejor que el silencio. Entonces, vamos a seguir nosotros trabajando, limpiando de corrupción. En el caso del ISSSTE, es la institución de salud que encontramos más arruinada. Y es decir mucho, porque los otros sistemas estaban también muy mal, pero de todos, el peor era el ISSSTE. Ya lo habían privatizado por completo, todo subrogado. Te vas a hacer un análisis y ya le habían entregado el contrato para hacer los análisis a un laboratorio de alguien vinculado al ISSSTE. Y bueno, es como para dejarlo de tarea a los jóvenes, porque lo que interesa es que no vayan a pensar los jóvenes que esto acaba de nacer. No,
Esto viene de lejos. Y se tiene que conocer. Hasta cuando llego al gobierno, de repente en un avión se me acerca un pasajero que compró el boleto nada más porque quería hablar conmigo, que les pido por favor que ya no lo hagan así. Así empiezan a indagar a dónde voy o ven las listas de pasajeros y entonces compran el boleto. Cuando menos no es tan costoso, porque antes hasta pagaban $1.000.000 por entrevista porque los recibieran. A un contratista le pedían: te recibo, tienes audiencia, pero es $1.000.000. Fíjense qué degradación. Bueno, pero me acuerdo que estábamos llegando al gobierno y se acerca alguien y dice: nada más vengo, compré el boleto nada más porque quería platicar con usted, ahí, en el avión. Y también que sepan, yo voy en el avión y voy trabajando. Ahora que ya terminé el borrador del nuevo libro, en mis últimos vuelos, ahí voy corrigiendo. O sea, que no es que voy en el avión tranquilo leyendo la revista, ¿no?, que ponen ahí, que son buenas las revistas de los aviones. Pero entonces me acuerdo, es que yo quiero que me nombre delegado del ISSSTE. Para eso quería la entrevista. No, primo hermano, le digo, sí, ya ni van a existir las delegaciones. Pero ¿qué pasaba? Esto para los jóvenes. Si a un político le iba mal, no ganaba en una elección, de delegado del ISSSTE a un estado. Entonces todo eso ya se terminó. Con un plan que ya estamos elaborando. Por ejemplo, hablas de las medicinas. Ya la semana próxima se va a presentar todo el plan de abasto de medicamentos. Aquí lo vamos a presentar. Nos costó muchísimo, pero no en lo económico, sino enderezar ese entuerto, porque estaban bien enraizados los que vendían los medicamentos al gobierno, 10 que ni siquiera eran laboratorios, sino intermediarias, que vendían 100,000 millones de pesos, 10 vinculados con políticos. Pues claro que la campaña mediática pues la alentaron ellos y nos pusieron todos los obstáculos. Tuvimos que modificar la ley. Ustedes saben que no se podía comprar ni un medicamento en el extranjero porque se protegía este negocio jugoso de corruptos. Y jaloneo, y tienes razón también en lo que dices acerca de los intereses adentro del gobierno, sí, pero no todo. Ah, no, se quedaron, pero no van a estar eternamente. Sí, pero no van a estar
eternamente porque la limpieza continúa. Y yo soy muy perseverante. Entonces, nos costó muchísimo. Porque se imaginan un negocio, entre comillas, de 100,000 millones de pesos. Estamos hablando del presupuesto de 5 estados, lo que compraban de medicamentos y no había medicamentos o adulteraban los medicamentos. Una mafia. Y los aguantamos. Y ya vamos a informar la semana próxima y el compromiso es que no falten los medicamentos en general, ni los medicamentos para los niños y en especial para los niños con cáncer. Ahí vamos. Y es lo mismo en general. Pero yo discrepo, o sea, te lo digo respetuosamente, no creo que el dinero que se le envía al gobierno del Estado no se use para la compra de medicamentos. Sí, puede ser que tengan problemas de distribución, hay que verlo. En general. Ahí los pacientes salen a unas farmacias a comprar el medicamento que le recetan los médicos que están con sus pacientes adentro. Van a la farmacia y me dijeron los dueños de las farmacias que nada más rondan los paquetes, o sea, el familiar del paciente compra el medicamento en la clínica de la calle afuera y luego la lleva adentro para que supuestamente se la apliquen al paciente. Y las mismas enfermeras y los mismos médicos la vuelven a sacar y la revenden. Sí. Ahí yo creo que debe de haber. Es necesario, yo sé que usted tiene mucho trabajo, pero para eso están sus secretarios de Estado, en este caso el de Salud o sus secretarios, que se den vuelta, porque finalmente los estados son independientes, pero no deben de tener esa corrupción, porque Hidalgo vive una corrupción de 90 años gobernada por el PRI y que hace falta un cambio ahí, presidente. Bueno, ya estamos, les aseguro, ayudando, dando a conocer, ventilando estos asuntos y vamos a seguirlos atendiendo. Ya se acabó el tiempo.